Bueno, pues ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Veridiálogos. Mi nombre es Jorge Barrera. Aquí nosotros hablamos de todo, pensamos en voz alta y nos atrevemos a preguntar lo que ni los chat GPTs pueden responder. Aquí exploramos lo verdaderamente complejo más allá de la retórica fácil y de las respuestas prefabricadas. Y desde luego lo tratamos de hacer desde una perspectiva cristiana evangélica. Y estamos comprometidos con la verdad y con el discernimiento de las cosas a la luz de las escrituras de la Biblia. Y con nosotros tenemos a nuestro brillante hermano Guillermo Peña, a quien le vamos a preguntar primero, ¿cómo estás, Memo? Muy bien, bendecido y contento de estar aquí en esta nueva edición de Veridiálogos. ¿Y de qué vamos a hablar? Platícanos. Pues vamos a hablar de un tema muy interesante. No sabemos cuánto nos va a llevar esto, pero es algo muy interesante que también se desprende de la sesión anterior que tuvimos sobre el dispensacionalismo, perdón. Y es ni más ni menos que la gran tribulación, ¿sí? Pero visto desde una perspectiva protestante, digamos, un poco más conservadora, ¿verdad? Y vamos a empezar para introducir este tema, ¿verdad? De la gran tribulación. Vamos a empezar con algunas críticas a lo que fue el dispensacionalismo, o a lo que es el dispensacionalismo, ¿verdad? Es- Vamos a empezar hablando de los problemas hermenéuticos, o sea, de interpretación bíblica. Hay que acordarnos que la hermenéutica, ¿verdad? Es esta ciencia que nos habla acerca de cómo interpretar la palabra de Dios. Y la exégesis es ya propiamente hablando la aplicación de la hermenéutica, ¿verdad? Pero el dispensacionalismo, ahora sí lo dije bien, este, tiene problemas hermenéuticos fundamentales, ¿verdad? Y vamos a repasarlos así rápido. Primero, la falsa doctrina de Israel y la iglesia. El Señor no tiene dos pueblos, el Señor tiene un solo pueblo, ¿verdad? Entonces el dispensacionalismo crea una división artificial entre Israel y la iglesia que no encuentra un sustento bíblico sólido. Por eso es un problema hermenéutico. No hay una interpretación coherente de la palabra del Señor, o sea, o un exégesis que apoye o sustente este argumento, ¿sí? Y Pablo claramente lo enseña en Romanos 11, del 17 a 24, ¿verdad? Que los gentiles somos insertados o injertados en el Israel natural, ¿verdad? Y no constituye un pueblo completamente separado con destinos diferentes. También pueden leer Gálatas 3, del 28 al 29, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Un segundo problema hermenéutico que tiene el dispensacionalismo es la multiplicación innecesaria de las venidas de Cristo. El dispensacionalismo requiere, ¿verdad? Múltiples venidas de Cristo, que el rapto secreto, que luego la segunda venida visible, ¿verdad? Y no hay una distinción que se encuentre de manera explícita en las escrituras, ¿verdad? Las referencias a la venida o la parusia de Cristo consistentemente se refieren a un solo evento, o sea, un evento singular y visible, ¿verdad? No hay ninguna venida secreta, no hay nada de eso, ¿verdad? Otro gran problema que tenemos y que es importante entenderlo antes de hablar de la gran tribulación es la literalización o el tomar de manera literal y el hacer un énfasis excesivo del lenguaje apocalíptico, ¿va? El dispensacionalismo falla en reconocer que el lenguaje apocalíptico, por su naturaleza, por su género, ¿verdad? Emplea gran cantidad de símbolos y metáforas, ¿verdad? Como observa el erudito bautista Bill, la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento establece patrones interpretativos que deben aplicarse al Nuevo Testamento. Ahora, vamos a entrar ahora sí a lo que es la naturaleza de la gran tribulación, a lo que es la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Bueno, la gran tribulación
es precisamente cuando el Señor Jesús declara, ¿verdad? Que va a haber, de tribulación viene de tríbulos, como un sacudimiento, ¿no? Y viene muy bien descrita en Mateo 24 al 34, ¿sí? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿verdad? La palabra griega genea o generación se refiere consistentemente a la generación contemporánea en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Este, Marcos 13:30 y Lucas 21:32 repiten esta misma declaración temporal, estableciendo que los eventos descritos, incluyendo la gran tribulación, ocurrían dentro de la generación que se vivía en tiempos de Cristo, ¿verdad? Esa parte yo pienso que es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Este, la, la declaración inicial que hace el Señor de la gran tribulación, ¿sí? Como la vemos en Mateo, ¿verdad? Tiene una referencia a un contexto histórico inmediato, ¿sí? O sea, no un contexto histórico futuro, ¿verdad? Ni que debe de estar lleno de simbología o interpretaciones, pues digamos, complejas o innecesariamente complicadas, ¿verdad? Y no sé, aquí te cedo la palabra, Jorge, para que nos des tus comentarios. El Señor Jesucristo habla en Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24 acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Es de lo que tratan esos tres episodios, esos tres, más bien, es el mismo episodio en tres diferentes libros y empieza precisamente con la pregunta que le hacen sus discípulos, maestro, porque le dice uno de sus discípulos saliendo del templo, maestro, mire estas piedras Ujú, y mire estos grandes edificios y le dice el Señor, le dice, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derrumbada. Y luego se va al huerto de los olivos y viene Pedro, Juan, uh, Marcos y Andrés y le preguntan, maestro, ¿cuándo van a hacer estas cosas y qué señal habla de que todo esto acontezca? Y en Mateo 24 le hacen otra pregunta, le dicen, ¿y cuándo serán las señales del fin? Entonces Mateo 24 es un poquito más complejo porque son tres preguntas las que le hacen al Señor, no nada más dos, le hacen tres preguntas. Pero está en relación con la destrucción del templo de Jerusalén. El tema no es el fin de los tiempos, sino el tema es específicamente la destrucción del templo de Jerusalén, porque el templo de Jerusalén, acuérdense que el Israel del Antiguo Testamento, le llamamos del viejo pacto, ujú, es el Israel que está antes de la venida del Señor Jesucristo, que es el viejo pacto. Es un pacto que se hizo con Abraham y con Moisés, el pacto mosaico, que es el pacto sobre la ley, básicamente, ¿verdad? Que es Dios va a tener una relación con el hombre a partir de del cumplimiento a la ley mosaica, a la ley hebrea. Básicamente es un pacto de la ley. Mientras que el Señor dice, voy a establecer un nuevo pacto con mi pueblo, lo dice en el Antiguo Testamento también, y va a ser con la venida del Señor Jesucristo, que es, voy a establecer un nuevo pacto en mi carne y en mi sangre, y empieza a hablar del nuevo pacto y el nuevo pacto, y lo ves en Ezequiel, lo ves en Isaías, lo ves en Jeremías, y el nuevo pacto que se viene a cumplir con Cristo es el nuevo pacto de la gracia, y es un pacto espiritual en el cual es por la fe, y este nuevo pacto que es el Nuevo Testamento, va a ser una nueva orden de cosas y una nueva relación que el hombre va a tener con Dios, ya no a través de los sacrificios que se hacían en el antiguo templo de Jerusalén para cubrir con la sangre de los animales que se sacrificaban el pecado del hombre y cumplir o sea, tú infringías la ley y entonces ibas y matabas un becerro o un cabrito o lo que te pidieras de acuerdo con los estatutos de la ley y esa sangre te cubría por tus pecados. Ese es el antiguo pacto. En el nuevo pacto, Cristo se da a sí mismo y con su sangre cubre los pactos de la gente que cree en él. Básicamente, ese es el nuevo pacto. En mi sangre, dice el Señor. Cuando se celebra la Pascua, cuando se celebra la Pascua del Antiguo Testamento, se mata
un cabrito por familia o un becerro, o sea. En el Nuevo Testamento, Cristo se entrega por nosotros, por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque al entregarse por nosotros en una vez y para siempre, cubre con un sacrificio cósmico, porque es Dios, una deuda cósmica que el hombre le debe y que todos le debemos a Dios con ese sacrificio. Y entonces es un nuevo pacto. Y en ese pacto hay una nueva relación y ya no va a ser basado en el templo que estaba en Jerusalén con los sacrificios. Entonces los discípulos dicen, bueno, ya vamos entendiendo, pero entonces, ¿cuándo va a dejar de ser esto del viejo pacto y cuándo va a ser el nuevo pacto? ¿Cuándo va a venir el nuevo orden de cosas? Esa es la pregunta. Y cuando no entendemos bien la pregunta, pues no vamos a entender la respuesta, ¿verdad? Cuando Claro, tú entiendes que la pregunta se refiere a este nuevo orden de cosas, a este nuevo pacto, a esta nueva relación que vamos a tener con Dios, entonces ya entiendes la respuesta de Cristo. Y la respuesta de Cristo va a ser una respuesta muy simple, va a decir, miren, cuando venga el Espíritu Santo, entonces se va a acabar este antiguo orden de cosas y va a empezar un nuevo orden de cosas. Es lo que les va a decir en Mateo 24, Lucas 13 perdón, Lucas 21 y Marcos 13. y Marcos Lo que va a 13. acabar diciendo es, cuando ustedes van a ser revestidos de poder, porque les dice, miren, ustedes no se preocupen cuándo, ni cómo, ni qué, pero cuando sean revestidos con el Espíritu Santo de la promesa, ustedes me van a ser testigos hasta el fin del mundo. Y ese es el nuevo pacto, porque entonces va a ser por medio del Espíritu Santo que nosotros vamos a tener una relación con Dios y que vamos a poder, por medio de la fe, cubrir bueno, cambiar, transformarnos y tener una relación con Dios. Y de esto se trata la pregunta y la respuesta que el Señor da en estos capítulos. Y habla de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 y esa va a ser la gran tribulación. El Señor va a decir, todo esto va a pasar en esta generación. Y lo que es interesante es que recordemos que generación para los israelíes eran 40 años. De hecho, así pasó con Moisés. Recordarán que en los tiempos de Moisés les dice Dios a Israel, ustedes no quedará ningún nadie de esta generación y se pasaron 40 años dando vueltas en el desierto, esa generación murió y la siguiente generación fue la que ya entró en la tierra prometida. Una generación es de 40 años, por los 40 años que estuvieron dando vueltas en el desierto los israelitas. Entonces, 40 años después de que Cristo dio esta profecía, en el año 70 hubo un sitio de Jerusalén en el cual se destruyó totalmente Jerusalén, murieron aproximadamente 600,000 personas, y fue algo que está descrito perfectamente en las crónicas del filósofo, perdón, del historiador Historiador. Josefo, Claudio Josefo. Ujú. que como usted recordará, Josefo acompaña a Titus, que era el hijo de Vespasiano, al sitio de Jerusalén y él dice las cosas terribles que pasaron en el sitio de Jerusalén, entre los cuales se encuentra que no nada más se murieron 600,000 personas, se destruyó totalmente el templo y acabaron totalmente con la religión judía, como se conocía hasta entonces, sino que las madres se comían a los hijos. Sí, Sí, había canibalismo. sí, Había el canibalismo o sea, de las mamás sobre los hijos porque la cosa se puso dramática y es muy interesante, es fascinante ver la historia del sitio de Jerusalén porque corresponde perfectamente a lo que viene descrito en el Apocalipsis, que esa es la segunda parte que tenemos que analizar porque el Apocalipsis no habla de lo que va a pasar en el futuro, sino que en el versículo número 1 del Apocalipsis, el Señor dice, estas son las cosas que están por pasar pronto. Sí, o sea, es el comentario que quería hacer a continuación. Los apóstoles hablan con un sentido de inmediatez, ¿verdad? Este, que solamente tiene sentido si el cumplimiento de esas palabras iban a ser, como tú bien dijiste, dentro de esa generación. En aquel tiempo una generación, ¿verdad? Pues era considerada 40 años, ¿verdad? Así se maneja en el contexto bíblico, ¿verdad? Este, de hecho, por Sí, ejemplo, en Santiago 5 del 8 al 9 dice, vosotros también tened paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. O sea, ellos esperaban
a este fin de ese proceso, ¿verdad? De una manera inmediata, ¿no? Y, Claro, porque era el fin del orden de cosas al que estaban acostumbrados. Recordemos, nosotros no nos enteramos, porque pues nosotros no vivimos en esa cultura, lo importante que era el templo, pero recordemos que los discípulos del Señor, el mismo Señor fue al templo. Y ellos, precisamente, si leemos Marcos 13, por ejemplo, que es el más sencillo de todos estos 13 episodios, por eso es más fácil leer Marcos 13, dice el Señor que Marcos que le dice, va a ser, que ustedes van a ser discípulos y van a ser entregados en las sinagogas, les dice claramente, les dice, mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que esto suceda, pero aún es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos y principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, se lo está diciendo directamente a los apóstoles, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Es decir, está hablando aquí que van a ser testigos en sinagogas y en concilios, que fue lo que pasó, por ejemplo, con Pedro y con Pablo y con todos ellos, ¿verdad? Y entraron en las sinagogas porque los cristianos del primer siglo eran judíos, eran judeo-cristianos. Iban a las sinagogas normalmente, no había una distinción entre ni sinagoga y iglesia. Ellos eran de la secta de los nazarenos, de la secta de los nazarenos, eran judíos de la secta de los nazarenos. Una secta más, los consideraban una secta ujú, apócrifa y rara a los judíos, pero una secta que se reunían en las sinagogas. Y en las así es. sinagogas, pues dice, los entregarán en las sinagogas, los azotarán y delante de gobernadores y reyes se llevarán por causa de mi nombre. Era en ese momento, se lo está diciendo a ellos, ¿verdad? Pero ahí está esta idea de que lo está diciendo a todos los cristianos de todas las edades, de todos los tiempos, pero eso no se entiende del texto. Y luego dice, es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones, pero y esto es interesante, porque dice, es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, ¿no? Y aquí dicen, pues es que el evangelio no ha sido predicado a todas las naciones porque la gente se imagina que está hablando a todas las naciones que conocemos hoy, Ujú. incluyendo Costa de Marfil y las nuevas Tuvalu, naciones, ¿verdad? Trinidad sí, y Tobago y no sé qué. exacto, que se han formado y se están formando y se formarán, ¿no? Y no se refiere a eso, se refieren a las naciones en un sentido genérico de los que vivían en Jerusalén y los que vivían ahí Claro, las naciones conocidas por sitio. ellos en aquel momento, en aquel contexto. Exactamente, que eran muy limitadas y que estaban muy bien representadas en Jerusalén, básicamente. Y luego dice, pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupáis porque lo que habréis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuera dado en aquella hora, eso hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Se refiere a ese momento muy crítico en la historia de la iglesia primitiva. Pero Ahora, cuando veas la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que creen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de retribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, lo que es interesante aquí es que habla es particularmente de Jerusalén, por eso dice, entonces los que estén en Judea. Y hay gente que se imagina que pues yo aquí en Juárez, en El Paso, donde estemos, te vas a ir a las montañas, ¿no? No, está hablando particularmente de Judea del primer siglo que va a ser rodeada Jerusalén de sus ejércitos.
Y esto es consistente también en los otros capítulos de Lucas que vamos a leer 21 y en Mateo 24. Tú ibas a decir algo. Sí, ahora, esto de que el Evangelio en aquel momento ya había sido predicado a todas las naciones conocidas, no cancela la gran comisión, ¿verdad? Que nos dio el Señor, ¿verdad? Porque mucha gente, mi esposa, por ejemplo, me dice, entonces ya le fue el Evangelio predicado a todas las naciones. Pues en aquel contexto de esos versículos sí, ¿verdad? Pero todavía tenemos, ¿verdad? El encargo de llevar el mensaje del Evangelio, pues a todo, ahora sí que todo el que quiera escuchar, ¿no? Bueno, a este respecto hay un problema semántico muy importante y es que estás hablando de Mateo 28, donde el Señor hace la gran comisión. En la gran comisión dice el Señor, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero tú lo puedes leer también como ir y hacer discípulas a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, lo que estamos llamados a hacer es a convertir a las naciones, no a ser convertidos unos poquitos aquí y otros poquitos allá en las naciones, sino que el impacto del cristianismo sea tan fuerte que la nación se convierte al cristianismo, que es lo que estaba pasando. Ujú. Entonces vivimos en un mundo donde hay ya naciones cristianas. Pon tú que no son todos cristianos, ni todos obedecen al cristianismo, Sí, ni pero todos lo que son pasó, por ejemplo, evangélicos. con el Imperio Romano, ¿no? Claro, es decir, Italia, por ejemplo, es una nación cristiana, es Francia, Alemania. Si tú quieres de nombre, pero cuando tú ves, por ejemplo, Estados Unidos es una nación cristiana, si tú quieres de nombre, pero donde es importante, ¿por qué? Porque nosotros seguimos una constitución que está basada en principios cristianos. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque no son los principios que siguen en China, no son los principios que siguen en otras naciones, ¿verdad? Por ejemplo, las naciones maometanas, donde las Ujú. mujeres son consideradas de segunda clase, totalmente. No tiene, Ujú. donde algunos no tienen, muchos no tienen ni siquiera derecho a votar ni nada. ¿Por qué? Porque son otra manera de pensar, no son naciones cristianas ni Otra cosmovisión. catolizadas. Claro, en Japón, la mujer va atrás. Tradicionalmente, la japonesita va atrás, ¿no? Es muy interesante. Sí, o sea, nosotros no, digo, no nos enteramos porque pues a lo mejor no tenemos esa opción de ir y visitar esos lugares y ver la diferencia, pero hay diferencias notables. Ahora, si sigo aquí, fíjate bien, es muy interesante porque dice, de la higuera aprender la parábola, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esta es muy importante predicción porque eso pasó en el año 70, pero recordemos que el Señor está hablando particularmente de la destrucción del templo y de que no quedará piedra sobre piedra. ¿No? Pero Y lo interesante también es que eso también ya había sido profetizado desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Jeremías, por ejemplo, 37 dice, ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, con Jacob se refiere al pueblo judío, a Israel, pero de ella será librado, ¿verdad? Se refiere específicamente al pueblo judío y encuentra su cumplimiento histórico en la destrucción del templo de Jerusalén, ¿verdad? es que miren, lo que hay que entender aquí es que Cristo es lo central. El problema con esta interpretación dispensacionalista es que no hace a Cristo el centro de la historia, sino que hace a Israel el centro de la historia. Y cuando nosotros hacemos esa traspolación, por influencia del sionismo, debo de aclararlo, por influencia del sionismo es que se hace eso, entonces ya no puedes interpretar correctamente la Biblia. El centro de la Biblia es el centro de la historia y el centro de la historia es Cristo. Para entender la Biblia, tú tienes que entender que está antes y después de Cristo. Para entender la historia humana tienes que entender eso también. Vivimos después de Cristo. La venida de Cristo de media divide la historia en dos, antes y después de que el Eterno tocara el tiempo. Y es tan crucial y tan trascendental que transformó la historia, transformó el Imperio Romano y transformó todo lo demás. Y nosotros vivimos todavía esa transformación hoy en día. Estaba yo viendo ahí una película que les recomiendo mucho, que es la historia de C.S. Lewis, Oh, Carl Stables Lewis. Y él era un ateazo, marca Satanás, y, y
él pues tiene todos estos argumentos de cómo no podía creer simplemente así nada más porque sí le parecía un rollo absurdo esto del cristianismo y te narra cómo va cambiando su manera de pensar, ¿verdad? Pero lo que es interesante es que él se da cuenta que Cristo era o quien decía ser Dios hecho hombre, Dios, el Hijo de Dios, el mero mero papas fritas, el mero mero McLean, o era un loco o un engañador. Claro, Y así se lo dice Tolkien, ¿verdad? Le dice, es que lo que no te ha caído el 20 es que Cristo no puede ser simplemente un buen maestro, un buen profeta, porque lo que dijo era blasfemia. Él dijo que él era claro, Dios, que él era el yo soy. Y lo agarran y lo matan precisamente porque él dice ser Dios. Y claro, porque sus declaraciones dan testimonio de la naturaleza y trascendencia de su ministerio, ¿no? claro, Entonces, y los discípulos entendían antes de que viniera el Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando aquí cuando están hablando con el Cristo en estos capítulos, ellos comprendían, pero no comprendían totalmente. El Señor no había muerto, el Señor no había sido crucificado, el Señor no había sido resucitado, no habían ellos recibido el Espíritu Santo, todavía estaban como entendiendo de qué se trata y ellos pensaban en una revolución política. Ellos pensaban que claro, Cristo era el Mesías y que iba a ser el rey político. Entonces, cuando le hacen esta pregunta, lo que le están preguntando es, bueno, ellos ¿cuándo andaban en la pizcachita, como decimos acá, ¿verdad? A ver qué les tocaba. andaban? Tan es así que dos de sus discípulos les dijeron, su madre fue, les dijo, Señor, manda que cuando sea tu reino, un hijo mío se siente a la izquierda, se siente a la izquierda y el otro a la Sí, derecha, porque sí, ya sí. decíamos, ya estamos aquí planeando el Ellos andaban hueso, en la ¿no? pizcacha, ¿no? A ver qué pescaban. Sí. Y les dice, no, no saben lo que están diciendo. O sea, ustedes, les dijo, ustedes pueden comer de la copa que yo beberé, pueden beber de la copa que yo beberé, de la copa, sí, señor, podemos, sí, claro, por supuesto. Se imaginaba una copa de oro, ¿no? Como se imaginan el cáliz, ¿no? Una copa de oro. Hay Ujú. mucha gente que así se Santo imagina el Grial. cáliz de Cristo, el Santo Grial, una copa de oro con diamantes, ¿no? Y probablemente la copa de que bebía Cristo era una copa de madera, ¿no? Probablemente, Muy probablemente. ¿no? Pero se imaginaban así que iba a ser así glorioso como en los tiempos de David y le dijo, van a beber de la copa que yo debo beber, pero iba a beber de qué? Pues de la copa amarga que el Señor le ha dado a beber, ¿va? Del sacrificio. Claro, Porque dice, el que se sienten a mi diestra, a mi izquierda y a mi derecha en el reino es solamente de mi Padre, porque ya estamos hablando de otro orden de cosas espirituales que nosotros no nos podemos imaginar. claro que estamos mucho más allá de nuestra percepción y comprensión mundana, ¿no? Exactamente, pero nosotros todavía queremos interpretar la Biblia todavía desde nuestra perspectiva mundanal y que creemos que Cristo está hablando específicamente de Jerusalén y que Cristo tiene que regresar a Jerusalén en un templo que se va a construir en Jerusalén y hay muchos cristianos que están pensando en eso y están apoyando a los sionistas, ya han estado apoyando a los sionistas por 150 años o más para que generen el Estado de Israel y ahorita están apoyando y mandando dinero efectivo y lana para que se cree ese templo, porque todavía interpretan mal la Biblia y piensan que Cristo tiene que volver a un templo físico. No les ha caído el 20 que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que el nuevo orden de cosas y el nuevo pacto es un pacto en la sangre de Cristo que nada tiene que ver con el templo de Jerusalén. Nada tiene que ver con Jerusalén. Jerusalén ya es la Israel espiritual, que es la otra cosa que tú mencionaste al principio. El error Ujú. está en creer que el centro es Israel y que hay dos Israels, ¿no? Como lo hablamos anteriormente. No, hay un solo Israel que es imagínense un árbol, y ese árbol, como dicen Romanos 9, 10 y 11, ha sido desgajado para que nosotros, que somos ramas silvestres, seamos injertados, pero somos injertados en la raíz del árbol, del solo árbol de Cristo, de Dios, de Israel. Así es. Y ese solo árbol es el pueblo de Dios, solo hay un árbol, el pueblo de Dios solo ha sido uno, siempre será uno. Fue desgajado para que nosotros, ramas silvestres, entrásemos en ese árbol, pero ese árbol va a producir los frutos ahora del Señor. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo en nosotros.
y ya no hay diferencia entre judío, griego, mujer, hombre o medias tazas. Es, bueno, y también todos estos eventos que acompañaron a la Gran Tribulación tienen una evidencia histórica, ¿verdad? Como tú decías, estaba el testimonio de Josefo, ¿verdad? Que en su obra La Guerra de los Judíos habla precisamente, por ejemplo, del hambre extrema, ¿verdad? Que hubo en Jerusalén, ¿verdad? Este, y que inclusive están ligadas a lo que viene, por ejemplo, en Deuteronomio 28, ¿verdad? El 53 al 57, ¿verdad? Que las madres llegarían a comerse y a devorarse a sus propios hijos, ¿verdad? Que hubo también una mortandad sin precedentes. Él calcula que fueron más de 1 millón de judíos, ¿verdad? Que murieron durante el asedio, ¿verdad? Es lo que dice Este, José, pues sí, digo, los más eruditos dicen que estaba exagerando y puede ser, no sé. Lo que es muy interesante es la historia. Cuando tú estudias la historia de las guerras judías, de la rebelión de Judea, es muy interesante porque empieza en el año 66 y se continúa hasta el año 70. El año 66, si más no me equivoco, empieza la rebelión porque Floro, que era era el gobernador de Judea, empieza a cobrar dinero a los del templo y estaba empieza a agarrar dinero básicamente de las ofrendas que le daban al templo de Jerusalén, ¿no? Y eso obviamente a los que conducen al templo les parece una abominación, entonces se rebelan y exitosamente expulsan a Floro, al gobernador, y entonces creen que ya salieron victoriosos, pero entonces viene Vespasiano, que era un general que manda a Nerón, y Vespasiano empieza primero a barrer Judea desde el norte y acaba con todo Judea, y entonces todos los judíos se van replegando y se van y se concentran en Jerusalén. Pero en el año 69 es súper importante porque se llama el año de los cuatro Césares. El año de los cuatro Césares fue un año, imagínense que tienes cuatro presidentes en un solo año. Entonces, es un problema porque se muere Nerón y entonces deja a Galba, que es proclamado emperador, con sus tropas en Hispania, pero pierde fuerza y entonces es asesinado por orden de Otón. Otón entonces se convierte en abril, eso fue en enero, o sea, en enero muere, ¿cómo se llama? Nerón, y entonces Galba lo sustituye y luego Otón se suicida a Nerón. Y entonces Galba se convierte en César y luego Otón, que era amante, se dice amante de Nerón, se dice en las malas lenguas, ¿verdad? Su esposa se había casado con Nerón después o una cosa así muy heavy. O sea, manda a matar a Otón y se convierte él en César, y entonces se le levanta a Vitelio, también se reclama al trono, y entonces derrota a las tropas de Galba, Otón, a las tropas de Galba las derrota en Baricum, y entonces Vitelio se convierte en general después de Galba y de Otón. Vitelio es reconocido por el Senado, pero resultó impopular, y entonces Vespasiano, que está en ese momento sitiando Jerusalén, se convierte en el César. Estamos hablando del año 69. Entonces, Vespasiano, que es el fundador de la dinastía Flavia, deja a su hijo Tito, ¿verdad?, a encargarse del sitio de Jerusalén. Pero imagínense el torbellino político que había en todo el imperio romano, incluyendo en Jerusalén, porque en Jerusalén está rodeada, y entonces se va Vespasiano con sus tropas
y dejan abierta la ciudad, digamos, y entonces llega, llega la oportunidad para irse de los cristianos. Los cristianos aprovechan, recuerdan las palabras del Señor cuando veas a Jerusalén rodeada, y Y entonces se huye a los va, cerros. huyen a los cerros, huyen, pero los que se quedan en Jerusalén, que eran los judíos no creyentes, era la mayoría de los judíos que estaban en todo el territorio de Jerusalén y se concentran en Jerusalén porque era también el tiempo de la Pascua. Entonces, estaban en tiempo de la Pascua, estaba 1 millón de gente, había muchísima gente, y luego llega Tito con sus tropas y rodea la ciudad. Y en 5 meses acaban con la ciudad de Jerusalén porque resulta que para que la gente peleara, una de las sectas de los judíos que se llamaban los sicarios, los sicari, que eran los más aguerridos, queman la comida que hay en Jerusalén, la queman, destruyen las reservas de comida y entonces hay una carestía artificial, como se menciona en Apocalipsis, una carestía artificial, y entonces entran y destruyen absolutamente, bueno, perdón, en ese momento no hace cuenta que no hay manera de aguantar el sitio porque ya se les acaba la comida y además, bueno, el sitio es muy interesante. Estaba yo viendo un video del sitio de Jerusalén porque está muy bien documentado toda la estrategia y todo el show. Y cómo se crean terraplenes, cómo Tito pues le urge destruir el sitio para que regresar, ¿verdad? Porque su papá ya había sido César y deja a su hijo ahora sí que al cargo del sitio y ya está imaginándose Tito que él va a ser el sucesor de su papá, como sucedió, ¿verdad? Entonces, muy interesante porque nuevamente nos lleva a la narrativa de el Apocalipsis, que es precisamente la profecía que escribe Juan antes de la destrucción del templo de el sitio de Jerusalén. Cuando tú te das cuenta de esto, entonces todo el Apocalipsis, todo el libro se ilumina y puedes entender de qué trata el libro de Apocalipsis. Porque cuando tú no sabes de estas cosas y tú tratas de leer el libro de Apocalipsis, no vas a entender nada absolutamente. Y el libro de Apocalipsis, nuevamente, acuérdense que empieza con el versículo 1 de Apocalipsis. Fíjense lo que dice. La revelación de Jesucristo es lo primero. La revelación de quién es Jesucristo. Eso trata el libro de Apocalipsis. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y entonces hay mucha gente que dice, no, pero es que este pronto son 2.500 años o son 3.000 años. O son... ¿Por qué? Pues no sé, no sé por qué. O sea, no entiendo por qué la gente dice que el libro trata de las cosas que van a suceder en 2.000 años. Ah, porque dicen que el Apocalipsis fue escrito en el año 90 después de Cristo, lo cual es ridículo por varias razones. En primer lugar, porque el libro mismo de Apocalipsis te dice cuándo fue escrito el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, si abrimos nosotros Apocalipsis en el capítulo 17, vamos a Apocalipsis 17, Ujú. fíjate, Apocalipsis 17 dice exactamente cuándo. Es muy importante porque cuando el libro mismo te dice cuándo fue escrito, pues ya no hay ni dónde, ¿ah? Fíjense lo que dice. El ángel me dijo, voy a leer, bueno, voy a leer desde el 7, y el ángel me dijo, voy a leerlo aquí para ver más fácil. Dice, desde el 7 yo dice, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ok? ¿Cuáles son las 7 cabezas? Lo dice en otro pasaje, las 7 cabezas son 7 montañas, 7 montes, se refiere a Roma, porque Roma es la ciudad de las 7 colinas. Es muy conocida como la ciudad de las 7 colinas, por eso tiene 7 cabezas, ¿ok? Y 10 cuernos. ¿Qué son los 10 cuernos? Lo voy a decir en otro lado, son 10 reyes, que son los 10 césares, ¿ok? Muy importante.
hasta ese momento, los 10 Césares hasta ese momento. ¿Ok? Fíjate bien. Hasta el momento que va a ser la gran tribulación, que es el año 70. Muy importantes estos dos datos, porque entonces se refiere a Roma y se refiere a los 10 Césares que van a estar en el momento de la destrucción de Jerusalén. O sea, vamos a incluir los 4, incluido Vespasiano, ¿verdad? Y entonces dice, fíjate bien, dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida se asombraban viendo la bestia que era y que no es y que será. Muy importante. Fíjate, esta es la clave. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Ya lo dijimos, ¿va? 5 de ellos han caído. Se pudieron. Cuando esto se escribe, 5 de estos 10 reyes han caído. Uno es el sexto. Es decir, esto está escrito durante el reinado del sexto César. Mm, Y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, el que sucede a Nerón. La bestia que era y que es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 7 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por uno recibirá autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Ok? Muy importante porque entonces te dice aquí cuando fue escrito. 5 de ellos han caído, uno es en el presente, es decir, está hablando del pasado, 5 en el pasado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son la lista? ¿Cuál es la lista de los Césares? Le podemos pedir, a lo mejor le podemos pedir a ChatGPT que nos guíe a este respecto, pero dame la lista de dame la lista de los 10 primeros Césares. Y vamos a ver dónde está. pero Sí, la lista de los 10 primeros Césares, los 10 primeros emperadores romanos, fíjate bien, muy interesante. sí, Augusto, me caí por unos momentos, me sí, desconecté. Augusto, Tiberio, Calígula es el tercero, Claudio es el cuarto, Nerón es el quinto y Galba es el sexto. ¿Ok? Otón es el séptimo, Vitelio es el octavo y Vespasiano es el noveno. Entonces, ¿cuándo fue escrito esto? En el tiempo de Galba, que fue del 68 al 69, un año antes de la destrucción del templo. ¿Sí? Correcto. Y el décimo es Tito, que es el hijo de Vespasiano, el cual va a destruir Jerusalén. ¿Te fijas todo cómo tiene todo sentido? 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure por breve tiempo, unos cuantos meses, ¿verdad? Y la bestia que era y no es también el octavo. ¿Por qué? Porque el octavo acuérdense que el octavo es interesante porque el octavo era el amante de Nerón y dice que era lo mismo y la misma cosa, ¿verdad? Y Vespasiano es el que sigue. A ver, parece Nerón que es Joe el... tiene una pregunta ahí. Adelante, Joe. Una pregunta, eh, ¿quiénes son los dos testigos? O sea, ya cuando empiezan La a ley y los hacerlo, profetas. La ley y los sí, profetas. Los dos testigos que son testigos de Dios son la ley y los profetas. Son testigos de que las cosas que está diciendo en Juan en Apocalipsis son reales al respecto de Cristo. Y Apocalipsis, cuando tú lees el libro de Apocalipsis y te enteras de que lo importante de Apocalipsis es Cristo y el significado de su venida, de eso se trata Apocalipsis. El libro de Apocalipsis trata de cuál es el significado de la venida de Cristo. Y cuando tú lees eso, habla de las 7 iglesias, habla de la transformación que van a recibir, de lo que dice Cristo a las 7 iglesias, y vas a ver la historia de antes y después de Cristo y cómo el cristianismo y cómo la iglesia va a sustituir al antiguo orden de cosas y va a hablar, el Apocalipsis va a hablar de este proceso. Cuando lo lees así, lo entiendes. Se te abre el panorama porque dices,
Ah, ya entendí. De otra manera, mira, no vas a entender absolutamente nada del Apocalipsis. Te vas a hacer cruces, vas a tomar un doctorado en Apocalipsis y vas a pensar que el Apocalipsis se trata de algo de las que sucedió la semana pasada con el caso de Epstein o con, y pues no, sí, o que se va a tratar de una vacilada de esas, y no, porque hay que entender que hay varias interpretaciones que son interpretaciones aviesas y poco leídas. Una es el futurismo. El futurismo trata de leer la Biblia y el Apocalipsis y esto que estamos hablando como que todo va a suceder en el futuro, ¿no? El otro es el historicismo, que habla de que todo lo que está pasando es de la historia del moderna, que yo voy a leer el periódico y Apocalipsis me va a decir lo que yo estoy leyendo. Y así no se puede leer la Biblia, así nunca es. La Biblia, acuérdense, es un mensaje espiritual que nos habla a nosotros en lo personal y debemos de nosotros entender quién es Cristo, cuál es el significado de la Cristo y que Cristo tiene el control de la historia. Y que nosotros no nos debemos de preocupar por el tiempo, las sazones, cuándo, sino que nos debemos de preocupar por ser testigos de Cristo a Lo todas las curioso es naciones. que ese tipo de interpretaciones futuristas son muy recientes, porque, por ejemplo, los padres de la iglesia, como Crisóstomo, decía, por ejemplo, que todas las cosas que narraba Mateo fueron cumplidas cuando los romanos atacaron a los judíos. Igual Agustín de Hipona, ¿verdad? Igual Eusebio, ¿verdad? Este, y también tenían como centro al Señor, ¿sí? Pero después, ¿verdad? El asunto ya en estos tiempos, ¿verdad? O sea, mucho después, el asunto ya se torció, ¿verdad? Eh, Sí, y está muy bien documentada la historia, lo hemos estado hablando aquí. Cuando se tuerce, cuando Darby crea el dispensacionalismo a partir de lo que yo de esta profetisa que hemos comentado aquí, y ujú. entonces divide la historia en siete y hace a Israel el centro de la historia. ¿Por qué hace a Israel el centro de la historia? Porque realmente Darby a lo mejor ni cristiano ¿cómo se llama? Creo que era vendedor de Anglicano, enciclopedias, ¿no? era anglicano. Ujú. Y los anglicanos, pues sabemos que son protestantes, pero del peor sentido, porque simplemente se separan por razones políticas con Enrique VIII de la Iglesia Católica para que se pudiera casar nuevamente Enrique VIII, y se convierte, como lo hemos dicho muchas veces, simplemente en una religión similar a la católica, pero con una jerarquía política diferente, nada más, ¿verdad? Es lo mismo, nada que ver. Y entonces, ellos, Un Vaticano local, ¿no? un Vaticano local, exacto. Y independiente, un Vaticano local e independiente. Y entonces genera esta falsa doctrina que además genera el sionismo y le da alas al sionismo. ¿Qué es el sionismo? Es una onda de muchos judíos del siglo XIX que empiezan a tener poder y empiezan a tener influencia porque empiezan a convertirse en los banqueros del mundo. Los judíos en el siglo XIX con los Rothschild generan esta idea de hacer bancos, la banca internacional, como hemos dicho, y generan la banca de Inglaterra, la banca de Francia, la banca de Suiza, la banca de Alemania, la banca de Italia, y el varón de Rothschild se la da a sus hijos, cada uno de ellos se va a uno de estos países y generan sus propios bancos y luego hace la banca internacional, dando capital internacional entre estos 5 lugares y luego empiezan a financiar a las guerras napoleónicas y luego también, por un lado, financian a los franceses y luego financian a los ingleses, ¿no? Se genera la banca internacional y de ahí empiezan a tener mucho dinero los judíos en general y empiezan a generar esta idea de que tenemos que tener nuestro propio país, tenemos que generar nuestra propia nación, empiezan a tener esta idea y eso es el siglo XIX y esto fructifica en el año 48 cuando finalmente se gana la Segunda Guerra Mundial, los capitales tienen más dinero que nunca porque financiaron a los rusos, a los nazis y a los americanos y a todos. Esa es la historia no dicha de la realidad, ¿verdad? Y entonces dicen, no, pues de aquí somos, todos nos tienen que obedecer y entonces vamos a generar nuestro propio, tienen control de Rusia y tienen control de Estados Unidos y tienen control de Inglaterra. Y entonces vamos a generar nuestro propio país y generan al Israel actual. Pero esos son los sionistas. ¿Y qué hacen los rusos? Los rusos tenían mucho problema con los judíos en Rusia y entonces les mandan a todos los que eran insufribles en Rusia, muchos de ellos marxistas
pero marxistas trotskistas, ¿verdad? Que no Ujú. estaban de acuerdo tampoco con Lenin y ni con este, ¿cómo se llama? Ni con el dictador este, ¿cómo se llama? Stalin. Con Stalin. Y entonces manda a Stalin, los manda a vivir en kibbutz a Israel y empieza a haber una gran movida de rusos a judíos, eskenazi, a Inglaterra, perdón, allá a Israel, y luego toda la gente que está en Polonia, toda la gente que pues habían sufrido muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial, dijeron, no, pues ya vámonos porque nadie nos quiere aquí, nadie, no los querían en Estados Unidos, no los querían en ningún lado, ¿verdad? Los regresan en buques desde Estados Unidos, no los quieren. Algunos nos llegan a México, otros se van a Argentina y otros se van y se dicen, no, pues vamos a Israel, y entonces se van a Israel y entonces se genera el Estado de Israel. Pero eso es muy interesante también entender porque es el sionismo el que genera esta idea de que el Israel actual es el verdadero Israel que tiene que ver con el Antiguo Testamento y la verdad es que no es así, eso es una falsa doctrina que desgraciadamente muchos cristianos que no están versados en la historia se creen. Y eso, ¿por qué es importante esto que desde mi punto de vista, esto es mi opinión, todo esto es mi opinión, ¿eh? ¿Por qué es importante? Porque si tú crees que la gran tribulación está en el futuro, tú en vez de concentrarte en predicar el evangelio, en hacer crecer el reino, en hacer naciones cristianas y tener una influencia en la cultura para que la nación misma se convierta a Cristo y resuelva sus problemas, porque los problemas del mundo se resuelven con Cristo en el corazón. Esa es la verdadera solución del mundo, Cristo. En vez de hacer eso, empiezas a comprar latas, generadores de electricidad, haces tu búnker. Y hay un movimiento enorme en Estados Unidos de preppers, le llaman. Los Preppers, preppers. los preppers famosos, que son en su mayoría cristianos y que empiezan recolectando Preppers de cosas preparados. para sobrevivir la gran tribulación. Cuando lo que estamos esperando es la segunda venida de Cristo. ¿Y qué es la segunda venida de Cristo? La segunda venida de Cristo es la resurrección de los muertos. Es decir, nosotros vamos a ser transformados y vamos a recibir a Cristo en las nubes, como lo dice en 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15 el Señor habla de cómo va a ser esto. Todo ojo le En verá, ¿no? Amén. 1 Corintios 15 dice que nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice, habla de la resurrección dice, bueno, habla muy interesante. Algún día tendremos que leer, cuando probablemente la próxima semana, 1 Corintios 15, porque habla de la resurrección. Vamos a ser transformados. Y miren, ¿por qué tiene sentido esto de que la segunda venida de Cristo sea en la gran resurrección? Porque Cristo ya tiene un cuerpo glorificado que pasaba por las paredes y que subía al cielo, no tenía problemas. ¿Por qué? Porque es un cuerpo está hecho de energía, ya es otra cosa. ¿Ok? Se les aparecía a los discípulos, se les desaparecía, salió de la tumba sin problemas, movió la piedra, no tiene, o sea, es un cuerpo de energía. ¿Ok? Y nosotros, ¿no?, en la resurrección de los muertos vamos a ser vivificados. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Estoy leyendo 1 Corintios 15, 20. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán en todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia. ¿Verdad? Nosotros vamos a ser transformados para poder recibir a Cristo en las nubes. Si no, ¿cómo vamos a recibir a Cristo en las nubes si no somos hechos como Así Él? es. Si no somos hechos de energía, no puede ser. Y Y pero esto también de que dice que todo ojo le verá. claro, porque todo ojo de ese momento va a ver. ¿Por qué? Porque va a ser una cuestión espiritual, no va a ser una cuestión, va a ser una cuestión que todo el mundo lo va a ver. ¿Por qué? Porque van a ser resucitados todos y vamos a ser transformados. Y fíjense bien, lo dice más adelante, fíjense bien. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Uno es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y la otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a la otra. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual.
Hay un cuerpo animal, hay un cuerpo espiritual, ¿verdad? Así también está escrito. Primero fue, entonces, es muy interesante, es fascinante porque dice, si me voy a cambiar al 51, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible ya se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: su vida es muerte, la victoria. Entonces, eso es lo que estamos esperando. No estamos esperando que el Señor venga y que va a reinar políticamente. Imagínate el Señor reinando políticamente como si fuera Donald Trump en un palacio allá en No. Jerusalén. No, No, Es claro que no. anticlimático, totalmente, pero hay mucha gente que lo está esperando y que nosotros vamos a recibir ahora sí Pues ahora sí, meramente los judíos, ¿verdad? sí, o sea, no, Chuck, Que no no. creen en Es una, Cristo. por Pues, eso la gente que lo tiene revuelto no lo va a entender nunca, jamás, jamás lo vas a poder entender. Lo tienes que tener muy claro, esto es espiritual. Nosotros ahorita creemos sin ver, sin haber visto, y eso es lo valioso de la fe. somos Y con esto, bienaventurados. exacto, y por eso somos bienaventurados. Yo creo que con esto le vamos a tener que dejar porque ya nos dio la hora. sí, No sé si hermano. alguien quiera comentar algo, que iba a decir algo, Yo estaba queriendo John, hablar, pero no lo dejamos. perdón, no lo dejé. No se preocupe, igual, al final de cuentas es, una cuestión, espiritual, cuando lo que decía Jesús, sí, decía que yo no soy de este mundo, sí, yo no soy de este mundo, entonces diciendo más y más del un reino espiritual, también, la segunda venida también es, es una cuestión, completamente espiritual. Bueno, yo lo comprendí hace mucho de la segunda venida, y lo que yo no entendía también el Apocalipsis, lo que podía, entender y prever es, número uno, hay que predicar el evangelio como mandato. Y número dos, tenemos, vamos a, no sabemos cuándo va a ser el tiempo, pero vamos a ir en las nubes con él, no como sus posiciones, sino como lo que dice la Biblia. Y eso es lo más importante. Bueno, para mí es lo más importante, predicar el evangelio, y si, y, y la segunda venida, que son las otras cosas, Claro, y sí. lo interesante de la segunda venida, y estoy totalmente de acuerdo contigo, lo interesante de la segunda venida es que vamos a ser resucitados, porque Él lo dice, y vamos a ser glorificados, porque Él lo dice aquí en 1 Corintios, es decir, vamos a ser transformados. Y eso es lo que es fantástico de la segunda venida de Cristo, que nosotros vamos a ser transformados en espirituales, en entes espirituales que nosotros no nos imaginamos que es, como Cristo es un ente espiritual, pero va a ser un ente espiritual de otra dimensión, de otra naturaleza, pero ya no va a ser lo mismo que nosotros estamos viendo aquí con esta carne, con ¿cómo le llamamos? Este pedazo de pescuezo, ¿no? ¿Cómo es? Entonces sí, o sea, ya no vamos a ser igual, o sea, gracias a Dios, ya